que ¿Cómo prefiere hacer estás, desayuno. mi querido Jan? ¿Cómo amaneces? Buen día. Mi querida Elizabeth, lindo día, mi querido Enrique, lindo día, amanezco muy bien, gracias a Dios, espero que ustedes igual. Buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, a nuestro majestuoso equipo de producción por permitirnos seguir con esta semana, ¿no? Llena de análisis, objetividad y pasión en este conteo regresivo para las vacaciones de nuestro querido Enrique. Desde ya. 29, es que él me lo recuerda todas las mañanas, eso tiene una estrategia, mi querido Jan. Usted sabe que camino se me va una. Mire, yo quisiera iniciar la conversa de esta mañana y escuchar alguna analogía suya, de verdad, que pueda llevarnos a la historia. Hay personas que piensan, si son dueñas de un negocio, que 1, 2, 3 clientes en algún momento hagan una referencia, alguna crítica constructiva de mejora. No lo toman en cuenta porque es 1, 2 o 3 clientes. En el caso de la clase política, erradamente también piensan que si este grupo hace algo, a eso yo no le presto atención. O si yo no tengo desde la Plaza 5 de Mayo hasta el Parque Porras repleto esto de gente que no ha ocurrido de por sí antes, tampoco le tengo validez. Y el ver también decir que la yeyesada estaba en la 5 de mayo, también me parece una falta de respeto. Yo no soy yeye, yo trabajo, me zurro, pero bastante, Jan, para poder vivir y tener lo que tengo. Así he sido toda mi vida desde los 18 años y como yo, hay cientos, miles de panameños que trabajan bastante, que se esfuerzan mucho y estaban en la 5 de mayo. Entonces, ¿cómo antes en la historia estos grandes líderes y próceres tomaban en cuenta el sentir de un pueblo, mi querido Jan, para que nos haga esa comparación y vamos a ir un poquito hacia atrás? ¿Le parece? No, efectivamente, podemos arrancar por ahí, mi querida Susan, y si podemos hablar de un personaje histórico, para hacerte una pequeña analogía, que sin duda alguna es mi personaje histórico favorito, como lo era el gran Julio César, quien era dictador en Roma, pero en aquel momento ese término tenía otras connotaciones, tanto político como socialmente. Hay un tema vital, Susan, con el tema de Julio César, que tenía todo el poder en Roma, era la persona más importante, estaba a la cabeza, era el primer mandatario, todo pasaba por su filtro, era el que tomaba las decisiones, pero aún así, Susan, a él le gustaba caminar, le gustaba irse por la calle a escuchar a la gente, y cuando veía gente pobre, o cuando César veía gente en la calle, veía gente que vivía tirada en la calle porque no tenía recursos, él se echaba a llorar, porque decía, ¿sabes qué? De nada vale que yo tenga tanto, de nada vale que yo trate de hacer tanto y que todavía haya gente que no goce o que no tenga el beneficio que yo trato de darle a toda mi Roma. Entonces es fundamental, ¿no? Ver cómo un personaje histórico tan rico, de estudio, que goza de un estudio pero tan vital, con tantas obras, con tantos tratados que se han hecho, era una persona humana. No perdía aquello del sentir y el carácter humano en la medida en que se preocupaba por la necesidad no solo de unos cuantos, sino por los deseos, las aspiraciones y las necesidades que tenía todo el pueblo. Porque cuando uno ve el pueblo, y aquí vamos a tratar de aterrizarlo un poco, cuando uno ve al pueblo como un todo, como un conjunto, como una sociedad, y si existe esto que tanto se titula como un estado de bienestar, uno que debe tratar de procurar, mi querida Susana Elizabeth, que esas decisiones y esa normativa que se están tratando de implementar en ese estado de bienestar beneficien ¿a quién? A todos en un conjunto. Yo coincido íntegra y completamente contigo. Señalar o tratar de indicar que la vigilia, la marcha pacífica, el reclamo que se le tenía a ciertos diputados fuera del Palacio o de la Asamblea Nacional estaba repleto y únicamente era de los yeyecitos que hay que encasillar ahora luego de la pandemia, que es un yeye, porque hasta la clase media ha desaparecido completamente, pero decir que los rabiblancos, los yeyecitos fueron los que se tomaron completamente la vigilia y que ellos eran los que se estaban encargando de dicha protesta, yo lo veo como una falta de respeto a los principios básicos de la democracia. ¿Y por qué te digo esto, mi querida Susana Elizabeth? Porque como diría
uno de los grandes liberales economistas, o uno de los economistas liberales más grandes, como lo era el gran Milton Friedman, que decía Friedman, oye, primero los datos. Yo necesito los datos para partir de allí poder llegar a tomar una decisión. Así que vamos a ver los datos. Yo recuerdo justamente poco atrás, cuando estaba el tema de que algunos políticos se pasaban por cualquier parte las propias disposiciones y reglas que el Ministerio de Salud no venía imponiendo. Yo recuerdo cuando se daban algún tipo de discusiones en cuanto a las reformas constitucionales, se decía, oye, es que los yeyecitos, los gavilancos no vienen porque esto no le afecta, esto no le preocupa. Entonces, técnicamente antes había un reclamo en contra de, entiéndase, entre comillas, los yeyecitos, porque no se adentraban a las quejas y a las reclamaciones que como sociedad teníamos al estado de bienestar que nos está gobernando. Pero ahora cuando estos, entre comillas, yeyecitos intentan tener una inserción a aquello que en algún momento se les reclamó, no, es que ahora está mal que los yeyecitos formen parte. A ver, la sociedad, mi querido Enrique, no puede estar dividida y no puede estar clasificada por etiquetas. No podemos decirnos que acá está el grupo de los vacunados y acá está el grupo de los no vacunados. Acá está el grupo de los sí yeyecitos y los no yeyecitos. Aquí está la clase social alta y acá está la clase social baja. Incurrir en estos tecnicismos, incurrir en estas depreciaciones, a mi criterio, es simple y sencillamente decir que tenemos una ciudadanía panameña que vive en una discriminación. Discriminación en la medida en que o tratamos de separarnos de un aspecto de clase social o de un aspecto de clase económica o de clase política, y estas diferencias y este trato de incurrir en un distanciamiento hace que la discriminación tome peso y que se pierda el verdadero foco. Porque en un momento dejó de ser el foco la reforma electoral. En un momento dejó de ser foco la protesta que se estaba haciendo en mira de que los diputados comprendan lo que nosotros requerimos efectivamente como una reforma electoral. No, ya no importa la reforma electoral. Ahora vamos a empezar a hacer memes de que fueron los yeyecitos, fue Sutano, fue Mengano el que estuvo en la protesta. Y a esto es lo que le temo. Como Sutano, Mengano estuvieron en la protesta ya no tiene sentido. No, vamos a dejar así. Esto es un error democrático. No podemos, a partir de ese criterio, cimentar las bases de la sociedad en distintos hemisferios cuando todos juntos, blancos, negros, indígenas, chinos, etcétera, con plata, sin plata, todos tenemos una misma afectación. Todos estamos golpeados. Todos estamos sufriendo las consecuencias del COVID, con lo cual este es el momento más que nunca que requerimos una unión nacional, y tratar de incurrir en estas depreciaciones solamente hace que la ciudadanía, que tanto necesita que en estos momentos el gobierno actúe de una mejor forma, no se encuentre unida. Y si no nos unimos y el discurso no apunta en una misma línea, no vamos a tener en ningún momento el resultado que realmente estamos exigiendo, que merecemos y, peor aún, que tanto necesitamos. Usted sabe que yo coincido con usted en gran medida en mucho de lo que dijo, en otras cosas no. Coincido en el tema de que, mire, este argumento de si fueron yeyecitos o no, digo, son ciudadanos, vamos a partir por Exacto. ahí. Son ciudadanos. Claro, Entonces, claro. fíjese lo que es usar un argumento equivocadamente. Son ciudadanos, sí, muchos de ellos tienen una posición económica, digamos, buena, otros excelente. Ellos van a sitios donde yo no voy. Y pueden ir porque tienen esos recursos. Yo no me siento discriminado por eso, a propósito. Ojo, Claro. fíjese. Pero si ellos con ese estatus se sienten molestos, incómodos, defraudados, yo me pregunto, ¿cómo se sentirá el que no tiene recursos o el que tiene menos recursos? Así es. Solamente para poner en perspectiva el argumento ese. Segundo, Claro. yo creo que nuestras acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Y cuando se trata de políticas públicas de salud, debemos tener mucho cuidado. En definitiva. Yo no creo que se debe discriminar al que no se vacuna, por ponerle un ejemplo, ¿no? Claro. Pero usted habló de unidad de país, debemos tener una unidad como país en procura de un objetivo. A mí me dolió mucho cuando el doctor Pascale me dice,
oye, yo tengo que perder el tiempo resolviendo un habeas data para demostrar que existe el virus. O sea, fíjese hasta dónde nos estamos yendo con este tema. Claro que tú tienes la libertad y el derecho de saber si existe o no existe el virus porque tú dudas que existe. No hay ningún problema. Pero el detalle está en lo siguiente. Si yo voy a viajar a un país X y no puedo entrar porque no tengo una vacuna, no es que ese país me esté discriminando a mí. Es que hay políticas públicas de salud que me impiden entrar si yo no cumplo con un requisito que es vacunarme contra X enfermedad, contra X virus. Son políticas públicas de salud. Que entonces no es la sociedad la que me discrimina, es mi derecho de decir no el que me ubica en una posición en la que no puedo tener acceso a ese país, a ese servicio, a X, Y, Z cosa. ¿Por qué le hago esa aclaración? Por una razón sencilla. A veces estamos en una discusión, en un debate. Lo que pasa es que ese es un discurso de odio. No, simplemente tengo un argumento distinto al tuyo. No, lo que pasa es que tú me discriminas. No, no te discrimino. Lo que pasa es que tenemos un argumento diferente. Yo respeto el tuyo, pero respeta el mío. Así de sencillo. Y en temas de salud pública, para eso hay autoridades. Y creo en este sentido que las autoridades han dictado un principio de salud pública que debemos acatar. El que no lo acata, bueno, ahí está el tema. Autoridades, ley, etcétera, ¿no? Ahora, si creo que mi derecho se está menoscabando, entonces están las instancias y puede que esa instancia diga, ¿sabes qué? Mira cómo pasó en Nueva York. Ahí dijeron, todos los empleados públicos federales tienen que vacunarse. Si no, no van a trabajar. Si no, tienen que presentar una prueba semanal. Bueno, la Corte decidió otra cosa. Bueno, para eso es que es necesario una justicia que dé a cada cual lo que le corresponde, porque podemos tener argumentos distintos, pero es la justicia la que debe entonces decidir, y usted como hombre de leyes lo sabe. Así que ahí está en lo que estoy y en lo que no estoy de acuerdo con usted. Claro, no, en definitiva, Hugo, a fondo, yo con el tema de la vacuna, por ejemplo, concuerdo y digo, todo aquel que como este servidor pretenda y quiera vacunarse lo haga. El avance económico y la reactivación real de las condiciones políticas y laborales y públicas de nuestro país van de la mano sin duda alguna de un alcance económico, de una vacunación, perdón. Pero en ese carril, en ese sentido que muy bien trae como primer punto, mi querido Enrique, es el argumento fuerte y es el eje central que nosotros debemos revisar. Si aquellos que se encuentran en una condición económica mejor o son los que se encuentran bien técnicamente, toman la molestia, toman el tiempo de salir a reclamar o a exigir algo para el futuro, porque nótese que esta protesta no tiene un carácter retroactivo o un carácter presente, un carácter ultraactivo, o sea, de aquí para el futuro, porque esas reformas electorales, ¿en qué van a incurrir? Van a incurrir en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué están viendo los yeyecitos, entre comillas? Bueno, que si se vuelve a hacer la reforma electoral mala o a la medida de algunos, ¿esto qué va a hacer? Que lo poquito que ellos tienen se acabe. Porque si permitimos que personas incapaces o personas que no cuentan con las actitudes necesarias sigan llegando una y otra vez, spoiler, les adelanto, vamos a seguir teniendo uno que otro por ahí colado, pero si nosotros permitimos que esto siga ocurriendo, vamos a seguir estando afectados. Entonces, nosotros no necesitamos cambiar el foco del debate. El foco del asunto es que requerimos que efectivamente se concreten reformas electorales. En su momento se trataron de hacer reformas a la Constitución. ¿Y qué ocurrió? Salimos a la calle y no terminó en nada. El debate se pudo aguantar. Ahora se tratan de hacer reformas electorales y ¿qué tenemos como resultado? No se ha hecho nada y el debate también se ha detenido por una segunda instancia. Entonces, no existe en estos momentos un deseo de quienes nos gobiernan y quienes nos legislan de hacer algo que vaya en pro de las necesidades del país. La reforma o las pseudo reformas constitucionales que se intentaron hacer son un ejemplo. Y las pseudo reformas electorales que se tratan de presentar siguen siendo otro ejemplo. Como tal, no podemos, los ciudadanos que somos los que poquito tenemos que levantar el brazo con la fuerza que tenemos, no podemos entre nosotros golpearnos. Tratemos de dejar de lado, de mirar como un caballo en una sola perspectiva y miremos la imagen completa. Miremos lo que tenemos, el panorama, dónde queremos llegar y que nuestras acciones estén encarriladas efectivamente en sucumbir las necesidades que tenemos todos los panameños, que en estos momentos son graves y son muchísimas a nivel nacional. Hay que revisar lo que funciona, lo que no.
definitivamente, y tomar la mejor decisión para el país. Y En nunca definitivo. pensar a un solo pajarito que esté allí, a ese hay que escucharlo. Uno solo. Uno solo. Es un error garrafal el pretender que te la sabes todo y que todo está perfecto. Fíjese, yo extraño esos tiempos en que llegaba una protesta y salía una comisión de diputados a buscar a los dirigentes para llevarlos al hemiciclo. Yo esperaba Así que eso es. pasara en esta ocasión. De verdad que yo tenía esa esperanza. No ocurrió. Bueno, ahí tenemos el reto como sociedad. ¿Eh? ¿A quiénes lo elegimos? ¿Por cuánto tiempo lo elegimos? ¿Qué tanta tolerancia hay? ¿Qué tanta capacidad reflexiva hay? ¿Qué tanto argumento hay? En fin, todo eso. Pero señor presidente, muchísimas gracias. Que tenga buen A día. ustedes, tengan una linda semana y de pasiones vivimos los seres humanos. Un abrazo.